En esta oportunidad te voy a mostrar un tutorial básico de Windows 11 en el que te describiré paso a paso algunos de los cambios más importantes que ha tenido este sistema operativo para que así puedas utilizarlo con total fluidez. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo tutorial aquí en su canal El Tío Tech. Mi nombre es Diego Cárdenas y en esta oportunidad te voy a mostrar cómo podríamos llamarlo una actualización de los tutoriales que teníamos en El Tío Tech actualmente. Esos tutoriales por supuesto están dedicados a Windows 10 y algunas de las cositas, la mayoría, se pueden hacer también en Windows 11, pero lo que ha cambiado es la interfaz y los pasos que tenemos que seguir para conseguir esos trucos, esas funcionalidades de Windows. Entonces te voy a invitar a que revises esos vídeos si por alguna razón estás de curioso, quieres ver cómo es Windows 11 por dentro y todavía estás utilizando Windows 10. Por aquí vas a encontrar el equivalente de esos trucos en Windows 10 y también un vídeo en donde vas a aprender cómo optimizar al máximo tu computadora con Windows 10. Eso también lo vamos a ver aquí, cómo se hace en Windows 11. Por último, mi compañero Miguel Vela también hizo un vídeo con los trucos nuevos que se pueden hacer únicamente en Windows 11, ya no en Windows 10. Eso también te lo voy a dejar por acá en la descripción del vídeo. Todo lo vas a encontrar en la descripción. Y ya para comenzar con el tutorial, te quiero mencionar que si quieres ver una comparativa cara a cara entre Windows 10 y Windows 11 con sus principales cambios, actualizaciones y diferencias, te invito a que pases por mi canal personal Diego Cárdenas, Productividad y Organización. Ese vídeo lo voy a estar publicando por ahí con más de 20 diferencias entre estos dos sistemas operativos de Microsoft. Entonces, vamos a comenzar con el primer cambio. Vamos a revisar 5 cambios, me parecen los más importantes, en el que vamos a ver primero los iconos del navegador de archivos. Vamos entonces aquí, ¿cuál es el navegador de archivos? Básicamente es nuestra carpeta que anteriormente se llamaba Mi PC. ¿No? Allá por los años 2010 anteriores, esta carpetita de este equipo se llamaba Mi PC. Entonces, puedes ver aquí que no solamente los iconos han cambiado, todos los iconos de las carpetas principales, sino que también nuestra barra de herramientas ha cambiado. Y esto es importante entenderlo, porque ahora ya no está una descripción, ya no hay un título descriptivo que nos diga qué es lo que hace cada botón. Aquí solamente tenemos iconos. Sí, son bastante intuitivos, pero no está de más repasarlos, ya que hay algunos, como por ejemplo este de acá, que probablemente nunca lo hayamos visto. Entonces vamos a irnos a una carpeta que podamos modificar, porque estas carpetas principales, como puedes observar, no podemos ni cortarlas, ni pegarlas, ni cambiarles el nombre. Vamos a una carpeta que sí podamos modificar. En este caso vamos aquí a proyectos, por ejemplo, y nota que el primer botoncito es para cortar. Eso es una tijera. Claramente cuando pasamos el mouse podemos observar a qué se refiere. Esto es para copiar y el siguiente icono es para pegar. Esto solamente se habilita cuando tenemos algo copiado. Acabo de hacer Control C y ahora se ha habilitado la opción de pegar. ¿Ok? El siguiente, que tal vez sea un nuevo icono, es para cambiar el nombre. Antes, para nosotros cambiar el nombre, tenemos que hacer clic derecho y buscar la opción cambiar nombre. Ahora tenemos un acceso más directo, simplemente seleccionamos el archivo o en este caso la carpeta y vamos a poder cambiarle el nombre haciendo clic en este botoncito. ¿De acuerdo? Nota también que estas mismas opciones las vamos a encontrar cuando hacemos un clic derecho. Aquí también se ha actualizado la interfaz. Ves que tenemos un menú un poco más limpio, un poco más bonito, con iconos que ahora nos ayudan a entender un poquito mejor a qué se refiere cada opción. Aquí tenemos, por ejemplo, también las mismas opciones para cortar, copiar, pegar, cambiar el nombre y eliminar. Ahora, algo un poquito raro de Windows 11 es que todavía mantiene las opciones anteriores, las de Windows 10. Si vienes aquí a la última opción, hacemos un clic en mostrar más opciones, vas a poder observar prácticamente las mismas opciones que teníamos en Windows 10. Por si no te terminas de adaptar a la nueva interfaz, me imagino que es por eso, ¿no? Una transición un poco más amigable en donde tienes las nuevas opciones, pero también puedes observar las anteriores. Entonces, ¿qué más podemos hacer dentro de la barra de herramientas? Aquí ya tenemos un botón predeterminado para crear nuevas carpetas, nuevos accesos directos o nuevos archivos. ¿De acuerdo? Ahora también los botones para ver, ahora tienen unos iconos un poco más intuitivos que ya podemos observar de mejor manera, como iconos pequeños, una vista
vista de lista, una vista de detalles, etcétera, etcétera. Ok, prácticamente lo que estamos observando aquí son las mismas opciones que teníamos en Windows 10, pero con iconos, para que ya empecemos a familiarizarnos con los iconos que van describiendo cada opción. Así como conocemos ahora que estos botoncitos son para cortar, para pegar, etcétera, estos botoncitos, estas descripciones probablemente en el futuro vayan a desaparecer y solo nos van a dejar los iconos, ¿de acuerdo? No digo que vaya a pasar, pero por si acaso. Luego en los 3 puntitos vas a poder observar también algunas opciones muy interesantes, como la de limpieza. Si hacemos un clic acá, se va a abrir esta ventanita en donde vas a encontrar algunos archivos. En este caso, como mi computadora es prácticamente nueva, mi laptop es prácticamente nueva, no hay archivos aquí que estén ocupando memoria caché o archivos basura. En este caso, pues sale prácticamente vacío, así que simplemente lo voy a dejar ahí. Pero ten en cuenta que con estos 3 puntitos tú vas a encontrar esta opción de limpieza para que estés en donde estés, carpeta en la que te encuentres, vas a poder limpiarla, la memoria caché por lo menos, y así optimizar aún más tu memoria. La siguiente es la opción de optimizar, que es un poquito más avanzada, así que no les recomiendo todavía utilizarla, y más adelante vamos a ver ese truquito de cómo optimizar tu computadora, pero quiero que observes estos nuevos accesos directos, ¿de acuerdo? Esto también estaba en Windows 10, pero ahora lo tenemos de una manera más intuitiva. De nuevo les menciono, con iconos que nos ayudan a entender prácticamente a qué se refiere. Lo mismo con estas opciones de seleccionar todo, no seleccionar ninguno, invertir selección, que bueno, básicamente si seleccionamos 2 carpetas y utilizamos invertir selección, se seleccionan las que no teníamos seleccionadas, ¿no? Ahora está de una manera más intuitiva con estos iconos y es un poquito más accesible, ¿ok? Bien, vamos entonces a pasar al siguiente truco, o mejor dicho, el siguiente cambio, que viene a ser el portapapeles. El portapapeles de Windows, de hecho vamos a verlo aquí directamente. El portapapeles de Windows, por si no sabías cómo se activa, era con Windows V. ¿De acuerdo? Tú presionas Windows V y se va a desplegar esta ventanita, independientemente si es Windows 11 o Windows 10. El portapapeles también está habilitado en Windows 10. Pero en esta ocasión la diferencia en Windows 11 es que tenemos más opciones. Tenemos aquí stickers, emojis, en el que básicamente se han combinado los atajos Windows y el punto. ¿Recuerdas? El Windows punto te habilitaba una ventana de emojis. En este caso todo ya está con Windows V. También puedes insertar GIFs, puedes insertar símbolos, etc. Pero lo que nos interesa aquí y lo que es más relevante es el portapapeles. Ahora ya puedes anclar mensajes dentro de tu portapapeles. Cosa que si tú copias algo, por ejemplo esto de acá, voy a copiarlo. Abro el portapapeles, esto ya lo puedo anclar. ¿Qué significa que esté anclado? Que no se va a borrar. Si yo selecciono borrar todo, se va a borrar todos los elementos que tenía copiados, excepto este. Y cuando yo apague mi computadora y la vuelva a encender, estos elementos que están anclados se van a mantener por acá, cosa que no pasaba en Windows 10. Todos los elementos que tú copiabas y que estaban en tu portapapeles se borraban automáticamente cuando apagabas tu computadora. En este caso, ya no. ¿De acuerdo? Me parece una función bastante relevante que tengo que mencionar para que tengas en cuenta que puedes copiar cualquier cosa, imágenes incluso, y todo eso se va a ir guardando dentro de tu portapapeles y puedes pegarlos en el orden que tú prefieras. ¿De acuerdo? Muy bien, con ese pequeño cambio en la función de portapapeles vamos a ver ya algunas opciones para optimizar tu computadora, que como les mencioné, también se puede hacer en Windows 11 como en Windows 10, solo que este cambio de interfaz ha movido un poquito las cosas. Vamos entonces aquí a la opción de configuraciones. Si no lo tienes por acá en tu Windows 11, simplemente presionas en el botón de Windows y aquí en el buscador buscas configuraciones. ¿Ok? Aquí está. Entonces vamos a entrar por aquí. Nota que la interfaz ahora es completamente diferente. Esta es una de las diferencias que voy a estar dando en el vídeo que te mencioné, ¿no? El cara a cara entre Windows 10 y Windows 11 que voy a subir a mi canal. Así que muy atento a ese video. Entonces, desde aquí, para nosotros conseguir cerrar las apps que se inician cuando enciendes tu computadora y que en general, mientras más aplicaciones se vayan iniciando junto con el encendido de tu computadora, más va a demorar en encender, más va a demorar en estar operativa. Y para eso simplemente nosotros vamos aquí a aplicaciones, de acuerdo a la pestaña aplicaciones, y acá ya tenemos un acceso directo. Nota que ahora solamente nos toma 2 clics, antes nos tomaba unos cuantos más. En esta última opción de inicio vas a observar las aplicaciones que se inician automáticamente al iniciar sesión, es decir, cuando enciendes tu computadora. Entonces aquí, mientras menos aplicaciones tengas marcadas, mejor.
¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, estaba marcado Microsoft Edge, estaba el AnyDesk, estaba el Cortana, el enlace móvil, todo esto estaba habilitado. Y aquí puedes observar también cuál es el impacto. En este caso no hay mucho impacto, tampoco hay mucho impacto, no hay mucho impacto, pero el Microsoft Edge tiene un impacto alto, es decir, sí va a ralentizar tu computadora por lo menos un poco al iniciar sesión. Aquí el Microsoft OneDrive, yo sí lo uso, así que lo voy a mantener activado, pero todo lo demás también ten mucho cuidado. Por ejemplo, aquí con el Windows Security te recomiendo que lo tengas activado, ¿de acuerdo? Más allá de eso, otros programas que se inicien pues vendrían a ser ya innecesarios. Incluso aquí, por ejemplo, AnyDesk casi ni lo abro, lo necesito sí a veces, pero una vez que tú lo instalas, por defecto se viene aquí a activar, y así muchos otros programas. Así que es importante que vengas acá y deshabilites muchas de estas opciones. ¿De acuerdo? Vamos entonces con el siguiente tip de optimización que también ha cambiado y que lo enseñé en el vídeo de optimizar tu computadora con Windows 10. Aquí entonces nos vamos a la pestaña Sistema y luego Almacenamiento. De nuevo está al alcance de 2 clics. Y acá vamos a enfocarnos en los archivos temporales. Si has actualizado a Windows 11 recientemente, ya que bueno, muy pocas computadoras actualmente todavía están saliendo con Windows 11 de fábrica, tienes que venir acá. ¿De acuerdo? Sistema, almacenamiento y vienes aquí a archivos temporales. Lo vas a seleccionar y aquí vas a encontrar una serie de archivos temporales que puedes eliminar sin ningún problema, ¿ok? Solo tienes que tener mucho cuidado con las que están deshabilitadas. Estas yo no las habilité, están habilitadas por defecto, pero estas que están deshabilitadas tienes que revisarlas. Por ejemplo, la de descargas se refiere a esta carpetita de descargas donde están archivos que podrías considerar relevantes, importantes. Entonces, por eso es importante que lo revises, ¿ok? Y luego la papelera de reciclaje. En este caso yo no la necesito, así que la voy a eliminar. Y por último, si como te mencioné, has actualizado tu computadora de Windows 10 a Windows 11, aquí te va a salir una carpeta muy grande con los archivos de Windows 10. Es decir, no se van a eliminar de tu computadora cuando actualices a Windows 11. Aquí mi error cuando estaba preparando este video fue pues borrar esa carpeta que pesaba 23 gigabytes. No es un peso menor que puedas obviar, son 23 gigabytes que no tendrían por qué estar ocupándose. ¿De acuerdo? Entonces lo seleccionas aquí sin ningún problema, no le va a pasar nada a tu computadora y le das ahora a quitar archivos, ¿ok? Nota que aquí son 3 gigabytes que se van a liberar. Le damos a quitar archivos, nos da aquí una notificación. Como ya te mencioné, todos estos archivos son temporales, no hay ningún problema con eliminarlos. ¿De acuerdo? Entonces esto puede tardar un poquito dependiendo de cuántos archivos tengas en estos archivos temporales, pero ya está, ¿no? Tal como puedes observar. Entonces con eso hemos terminado estas configuraciones de optimización. Son bastante básicas, es cierto, pero solamente cuestan un par de clics, como puedes observar, y esa es la importancia de hacerlo. No es difícil, así que simplemente puedes ir a configurarlas. Por último, vamos a ver la barra de tareas, que es un cambio importante. Nota que ahora los iconos son un poquito diferentes, ahora están centrados, y si queremos modificar todo esto, en algunas opciones no vamos a poder hacer un clic derecho. Por ejemplo, aquí con la vista de tareas, si le hago clic derecho no pasa nada. Con la barra de búsqueda tampoco pasa nada. Una cosa un poquito rara. Así que para configurar, habilitar o deshabilitar todo esto, vamos a hacer un clic derecho en un espacio vacío y configuración de la barra de tareas. ¿De acuerdo? Aquí de nuevo la interfaz está mucho más limpia, ahora es un poco más intuitiva y podemos acceder a estas configuraciones mucho más rápido. Entonces aquí no me interesa tener la vista de tareas, la voy a deshabilitar, pero sí voy a dejar el botón de búsqueda, ¿ok? Por otra parte, si no te gusta tener alineados al centro estos iconos, puedes volverlo a su ubicación original como en Windows 10. Simplemente desde esta misma pantalla vamos aquí a comportamientos de la barra de tareas y acá vamos a cambiar esto. Alineación de la barra de tareas, vamos a ponerlo al lado izquierdo. Y listo, aquí está, ¿ok? Así de simple y sencillo. Y bien, con eso hemos terminado. El resto de trucos que he mencionado en esos videos prácticamente se hacen de la misma forma. Estos son los que he encontrado que tienen algunas diferencias en los pasos a seguir. Así que por eso me pareció relevante hacer una pequeña actualización de esos videos para que puedan aplicarse también en Windows 11. ¿Ok? Muy bien, por mí eso ha sido todo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal El Tío Tech y conmigo será hasta la próxima. No olvides pasar por mi canal personal, donde te voy a estar compartiendo muchos más tips de productividad. Por mí eso ha sido todo. Nos vemos en la próxima.